Amiga, si estás en el área de Winston-Salem, en Carolina del Norte, te invito a que me acompañes en mi conferencia mensual. Así que nos vemos el 14 de mayo en Winston-Salem, Carolina del Norte. Ven y forma parte de esta poderosa conferencia llena de palabra de Dios para tu vida. Adicionalmente, vivirás la experiencia de la grabación en vivo de nuestro programa La Luz de la Mañana, que se transmite por radio, medios sociales y a millones de hogares por enlace televisión. Es una tarde de sábado donde estaré dictando 2 sesiones diferentes con un poderoso mensaje de las muchas enseñanzas que comparto contigo aquí en el programa. La entrada es gratuita, pero es necesario registrarte. La información está aquí en pantalla. Si no estás en Winston-Salem, tú puedes traer mi conferencia a tu iglesia local. Contáctanos para mayor información por email o WhatsApp en la información que está aquí en pantalla. Hola, te saluda Rebeca Segebre y te doy la bienvenida a Morning Light Church, la luz de la mañana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la palabra de Dios acerca de nuestro llamado divino. Este llamado es un llamado general para todos nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo o su iglesia, pero también lo individual, lo único, lo hermoso que también Dios tiene para cada uno de nosotros. Para eso vamos a estar utilizando el libro Las Señales de la Cruz, en Las Señales de la Cruz capítulo 2 y capítulo 3, a todas aquellas mujeres valiosas que nos están siguiendo en sus grupos. Este es el libro que estamos utilizando. El capítulo 2 se llama La novia en el mar de Galilea, y esa fui yo una vez. Y antes de contar la historia te hago una pregunta. Te pregunto si alguna vez has vivido una experiencia que le da un mejor final a tu pasado. Así es. Me encanta jugar con esto porque creo que a Dios le gusta jugar con el tiempo. Nosotros somos tan lineales que muchas veces pensamos que las cosas se dan una tras otra y que así deberíamos ver la vida. Pero realmente nosotros cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que, si miramos suficientemente hacia atrás, nos damos cuenta de que el Señor ha estado realmente entrelazando todas estas pequeñas historias, estas vivencias que nosotros, Él mismo nos ha permitido vivir, las vivencias que nosotros pues hemos escogido con nuestras decisiones y lo que Él ha permitido que suceda y lo que ha permitido que no suceda en nuestras vidas. Él lo está entretejiendo para formar realmente el propósito que Él tiene para nuestra vida, sobre todo si tú has decidido por Cristo ya, y aún antes porque Él conoce toda tu vida, que te conoce antes de tú haber nacido. Entonces, en este momento de mi vida, te cuento, esto ya hace más de 15 años, fui invitada a visitar a Israel por la primera vez, por el Ministerio de Turismo de este país, que me invitó de una manera muy especial. Y al leer el libro te darás cuenta cuál era mi situación financiera. ¿Alguna vez te han entregado un regalo súper lujoso, así que súper grandioso, en un momento de crisis financiera? El Señor es experto en hacer esto, por lo menos en mi vida Él lo ha hecho. Te cuento que en este momento yo había dejado mi trabajo como ingeniera de sistemas y jefe de proyectos. Pensé que había ahorrado suficiente y tenía suficiente para este ministerio y también para mi propia vida. Fácil, 1 año, 2 años. Pero una vez que comencé y dejé mi trabajo y comencé en el ministerio, me di cuenta que ese dinero pues me lo habían robado. Y no solamente me habían robado ese dinero, sino que toda mi empresa, la empresa que habíamos creado, se había ido a la bancarrota, una bancarrota financiera terrible. Y en ese momento yo había comenzado el ministerio, ya había salido mi primer libro, ya estaba escribiendo mi segundo y tercer libro que era necesario entregar a la casa editorial. Bueno, el primero se llamaba Un Minuto con Dios para Parejas, el segundo Confesiones de una Mujer Desesperada y el tercero El Milagro de la Adopción. Gracias al Señor por su gracia y por su favor logré completar todos esos y muchos más de los libros, ¿verdad? Este libro que tienes en tu mano que tal vez ya tú adquiriste, Las Señales de la Cruz, creo que es el número 1415, entre las herramientas que hemos escrito para la comunidad Mujer Valiosa y el ministerio y los libros de Rebeca Segebre, creo que vamos más o menos por ahí por el número 15. Entonces, pues es parte del llamado de Dios para mi vida y por supuesto el Señor permitió estas cosas. Pero te cuento que esta situación financiera no era como para que yo me estuviera dando viajecitos así como que al exterior. Era más bien para que estuviera buscando cómo íbamos nosotros a comer, cómo íbamos a pagar nuestra casa, cómo íbamos a pagar todos los gastos. Porque realmente fue un fraude financiero el que yo sufrí. En este momento yo estaba desesperada y no sabía si yo tenía derechos a
quejarme o a realmente decir a las personas que habían sido parte de esto. No sabía qué era lo que Dios esperaba de parte mía o si tenía que regresar a trabajar como ingeniera. Pero cada vez que yo contemplaba esto, veía todas las cosas que ya Dios había comenzado en el ministerio y no quería dejar de ser valiente y creerle al Señor. Así que creo que parte de lo que Dios hizo, porque yo trabajaba para cruceros, fue a través de estos viajes dejarme saber de que Él estaba conmigo y de que lo que antes había sido posible a través de mi trabajo, ahora era posible a través del ministerio. Y de entre los regalos que el Señor me dio un viaje a Costa Rica, hermosísimo, donde estuvimos, un viaje ministerial. Cada uno de ellos tuvo un propósito ministerial. Estuve en Brasil con un propósito ministerial también. Estuve predicando en una de las iglesias más grandes de todo Río de Janeiro, para la gloria del Señor, en portugués. En Argentina también estuve en algunas iglesias, no tan grandes como las de Río de Janeiro, más bien pequeñas, pero donde Dios también me dio experiencias maravillosas. Y luego me llevó como toda una ejecutiva del ministerio, porque era un grupo de personas del ministerio, la única que hablaba español, la única latina en el grupo, además de hablar inglés, por supuesto, porque todo fue en inglés. Realmente era un privilegio que Dios me estaba entregando al llevarme a Israel de esta manera. Adicionalmente a eso, cuando yo estaba en Brasil, cuando estaba en Costa Rica, recuerdo que fue una experiencia lindísima, es más, con los amigos de Enlace, estuvimos allí en esa casa preciosa como invitada. Pero recuerdo, ya hace más de 15 años todo esto, cuando estaba en Costa Rica todavía estaba un poquito confundida. Cuando estaba en Brasil ya Dios me estaba hablando y me dijo que Él me iba a regalar un viaje y que llevara mi vestido de novia de mi primer matrimonio. En Argentina me habló a través de profecía y luego en Israel, pues el Señor me concedió que la gracia con todas las personas del barco, y no solamente me pidieron que me vistiera en las ropas de novia, sino que debido a la crisis financiera, ese vestido 17 años atrás, pues se puede imaginar, estamos hablando de que este matrimonio estaríamos cumpliendo tal vez más de 30 años de casados, pero ese matrimonio llegó a la bancarrota también y terminó en divorcio. Pero en este momento yo no sabía todo eso, no sabía lo que iba a pasar en mi vida y estaba allí en Israel y me vestí de novia. Me vestí de novia y este vestido me quedó bueno porque, ¿cuántos saben que cuando uno está en todas estas situaciones de desesperación, muchas veces uno puede perder peso? Y había perdido tanto peso que ese vestido de jovencita, cuando me había casado por primera vez, me servía. Así que yo me coloqué mi vestido y teníamos un maravilloso guía ahí en Israel. Su nombre es Carl. Y bueno, voy a decirlo en español, Carl, como casi que Carlos, vamos a decirlo así. Y Carlos, señor Carlos, un antropólogo, un hombre de un teólogo, también casi que rabino, nos estaba mostrando la ciudad. Era un hombre muy conocedor del terreno y también de la historia de Israel y de la religión judía. Pues cuando llegamos al mar de Galilea y nos subimos en un barco, el Señor me entregó allí ese día lo que me hizo mucha falta en mi pasado. La primera vez que yo me casé, no hubo música, no hubo baile, no hubo celebración realmente, pero el Señor se encargó de que ese día no solamente tuviera yo música, sino que había música de todo tipo, sino que Carl le dijo a todos que hay 4 cosas que un judío debe hacer, son sus responsabilidades. Una de ellas, que interesante, es el enterrar a sus muertos dignamente. Y bueno, eso maravilloso. Él mencionó las 4, pero la cuarta es hacer feliz a la novia el día de su boda. Y eso significa e implica bailar con ella y para ella. Así que él le dijo a todos que era una orden, que todos tenían que levantarse y que yo en ese momento representaba a la novia, era una novia, y que todos tenían que bailar conmigo y para mí, celebrarme y celebrar conmigo ese día. Me levantaron en una silla y yo entendí que el Señor me estaba utilizando en ese momento. Todos éramos cristianos realmente, solamente Carlos, vamos a decirle, no era cristiano, era judío, pero él conoce todo porque realmente él fue enviado a hacer este tour para los cristianos y cristianos líderes en los Estados Unidos. Entonces, realmente él sabía lo que estaba haciendo, pero en conmemoración nunca había vivido realmente esto de cuando el Señor dice que nosotros somos su iglesia, somos su novia. Y esa es la asignación que el Señor nos ha colocado a nosotros, somos su novia. Él es el novio y nosotros somos la novia. Deberíamos estar celebrando al novio, pero el novio nos ama tanto y el novio es tan extravagante que él decide celebrar a la novia. Y baila para ella y con ella y hace una celebración, la levantan en la silla, en un lugar de honor.
Y yo pude experimentar todo eso y todos los que estaban conmigo también. Sabíamos que estaba sucediendo algo profético, algo especial, algo que estaba marcando la vida de todos y por supuesto estaba marcando mi vida. Entonces, ¿cómo se siente uno cuando el Señor te lleva al mar de Galilea vestida de novia? Pues tú se sientes que Dios te está celebrando. Y estaba al mismo tiempo confrontada con mi realidad de un matrimonio en decadencia, un matrimonio a punto de morir, enfermo, pero Dios celebró mi vida, la vida como su novia. Utilizo el libro en el capítulo 2. Yo estaba no solamente con líderes cristianos, sino que líderes cristianos que también están involucrados en los medios de comunicación. Uno de ellos era un editor de una revista en Canadá. Y yo te voy a leer lo que él habló acerca de este preciso momento, porque quiero que tú entiendas lo importante, lo trascendental que fue, no solo para mí, sino para todos los 24 personas que estábamos en ese viaje. Dice, las palabras surrealistas me vino a la mente mientras nosotros, quienes realmente éramos unos completos extraños, nos reímos, cantamos y bailamos durante nuestro recorrido por el mar de Galilea. Antes de llegar de vuelta al puerto, Rebeca llamó nuestra atención y nos dijo, debido a la religiosidad, habían dos cosas que no disfrutamos en nuestra boda hace 17 años, música y baile. Aquí hemos tenido ambas y les agradezco. Aquí viví el final feliz de un momento en mi pasado que había quedado inconcluso y triste. Aquí entendí que mi Dios siempre me celebra. Entonces, es importante porque yo pienso que a veces nosotros vivimos parte de nuestro pasado, pero si estamos dispuestos, le entregamos al Señor todas estas cosas, en su momento Él nos hace finalizar un momento triste de nuestra vida en el pasado con algo maravilloso, donde nos deja saber que somos su novia, que Él nos ama y que Él nos celebra. Yo pienso que era suficiente. Todos estábamos felices y yo decía, no puedo creer que estoy en el mar de Galilea por primera vez en mi vida y estoy vestida de novia, me están celebrando y estamos bailando y estoy concluyendo un momento de mi vida que no era de los más felices, pero el Señor estaba dispuesto a concluirlo de manera feliz y celebrarme. No era suficiente. Carlos había decidido que me iba a llevar a otro lugar vestida de novia. Y esto es muy importante porque nosotros nos bajamos del barco, él me dijo, no te cambies porque te voy a llevar a un lugar especial. Y me llevó era como un parque, un lugar hermoso donde yo realmente no sabía para dónde íbamos. Pero él me dijo, te voy a llevar nuevamente al mar de Galilea, a otra orilla en el mar de Galilea. Entonces empezamos a caminar y yo veía como él también disfrutaba todo esto y todos nosotros estábamos así como que esperando de qué se trataba esto. Pues íbamos todos en un camino, nos hizo ir como en una peregrinación. Había un camino de piedra que se había sido abierto precisamente para llegar al final, al mar. Y entre eso habían árboles y habían personas que se estaban, porque había calorcito, ¿verdad? Había bastante calor. En esa temporada pues se sentía como se siente, por ejemplo, el sur de la Florida, un poquito caliente, las flores y todo se asemeja mucho a lo que tú encuentras ahí en el sur de la Florida, sobre todo en el sureste, que es bien cálido, hermoso. Entonces, acuérdate que eso está casi que cerca del mar Mediterráneo también. Entonces, en este mar de Galilea, nosotros pues teníamos que llegar hasta allá, hasta el final. Para llegar allá había como un parque y alrededor de ese parque habían personas descansando en la sombra de árboles. Y cuando yo iba pasando, era la primera de esta procesión de 24 personas, 24, 25, 26 realmente. Éramos 24 más las personas que nos acompañaban y las personas a mi alrededor empezaron a decirme bendecida, sé bendecida, y me decían en todos los idiomas. Por supuesto yo no conozco todos los idiomas, pero sí lograba escuchar, porque hay personas visitando, sobre todo personas católicas, porque al final de ese pequeño parque, tú llegas al mar de Galilea y hay una capilla, que realmente esa capilla le pertenece a la Iglesia Católica, pero conmemora algo muy significativo. Tiene que ver con la asignación de Jesús a Pedro. Tiene que ver con aquel momento en el cual Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y el Señor le entrega su asignación de ser ese pastor para la iglesia. Te cuento todo esto porque quiero que entiendas que a veces el Señor va a nuestro pasado para terminar felizmente algo que no era muy feliz, pero a veces el Señor nos permite vivir algo en el presente que va a ser necesario para nuestro futuro. Pero volviendo a Pedro en este momento en que está en el mar de Galilea, él está decepcionado, no solamente de sí mismo, yo pienso que también está decepcionado de Jesús, tal vez. Porque ahora mirando el capítulo 3 de este libro, que tú puedes mirarlo y también lo puedes comprar, donde tengo las fotografías en esa hermosa iglesia, un encuentro con mi futuro, le llamo yo ahora. Dice, es difícil decir que nos hemos decepcionado de Jesús.
Pero creo que Pedro, después de negar a Jesús y regresar a su vida de pescador, no estaba en el mar de Galilea pensando y pescando que había negado al Mesías. Creo que Pedro estaba en el barco pensando que había perdido su tiempo creyendo fantasías. Tal vez decepcionado, confundido. También pudo estar muy decepcionado de sí mismo. De mi parte, después de haber creído por años por la restauración de mi matrimonio, yo misma decidí no continuar ya más. No vi salida y mi mundo se sacudió. Lo perdí todo. ¿Sabes? Años después de todo eso le dije yo al Señor, Señor, lo arruiné todo. Ya es imposible que pueda servirte como me lo pediste en el mar de Galilea. Y el Espíritu Santo me llevó a mi mente ese momento preciso en el mar de Galilea y me dijo, todos me han dicho lo mismo. Sentí el peso de mi humanidad caída y el precio que Jesús pagó por mí para salvarme del merecido infierno. Luego me consolé sabiendo que Dios me había dado una experiencia en mi pasado, en el mismo lugar que hizo con Pedro después de negarlo. Él hizo una cita para encontrarse conmigo en mi futuro. Así que ese día me fui de rodillas y te puedes imaginar que me volví a consagrar con el Señor. Y exactamente creo que lo que sucedió con Pedro, ese día que volvió a encontrarse con el Señor en ese mar de Galilea. Porque sí, el Señor usó ese encuentro con Pedro, igual que conmigo, para confrontar, pero también para restituir a nuestro amado Pedro y también a esta tu servidora. Pedro había negado a Jesús 3 veces y después de la muerte y de su negación, él regresó a pescar, como te decía. Estaba derrotado. Pedro no era la persona que había sido antes. Ese incidente le marcó la vida. Yo no sé qué incidente ha marcado tu vida. A mí me marcó la vida un divorcio que yo pensé que simplemente iba a ser un divorcio, pero resultó siendo más que un divorcio. Y no te voy a hablar de mi incidente, pero quiero que pienses en el tuyo. ¿Habrá un incidente en tu vida, un hecho que ha marcado tu vida, donde ha mostrado quién es la verdadera persona que se ve en el espejo? Tal vez para Pedro, el que se creía muy valiente, ahora se veía como un hombre miedoso, un hombre temeroso, un hombre sin fe. Pedro estaba decepcionado de Jesús porque recuerda que Pedro pensaba que el Mesías iba a reinar, no a morir en la cruz. Y no, ¿verdad? Entonces él decía, bueno, yo pensé que todo esto iba a terminar de una manera diferente, pero ahora, cuando está con el encuentro de Jesús ya resucitado, ahora sí, Pedro cree en Jesús, cree, ¿verdad?, que él está resucitado, pero ahora necesita restaurarse a él mismo. Bueno, Señor, y todo lo que habíamos hablado, todo lo que me habías dicho, todavía sigue siendo cierto, ¿verdad? Entonces Jesús hace un milagro que le recuerda sus comienzos. El Señor hace un milagro que solamente el apóstol Juan realmente nos dice acerca de este evento de hablar con Pedro, ¿no? Se nos dice aquí en Juan, precisamente donde estamos leyendo, que Jesús les preparó un pequeño desayuno, un brunch, y cuando yo miro todo eso, yo me acuerdo de los milagros que hemos visto a través del libro de Juan. Nos damos cuenta de que Jesús, ¿verdad?, alimentó a los 5,000 con panes y peces, y Jesús estaba allí haciéndoles un desayuno con panes y con peces. También Jesús había hecho un milagro cuando llamó a Pedro. En el momento que llamó a Pedro, lo llamó a través de una gran pesca milagrosa. Y en este momento Jesús hace lo mismo, hace un milagro de una pesca milagrosa. Es más, nos dicen que Pedro se devolvió a buscar más pescados porque Jesús le dijo, traigan más de los pescados que tienen, y parece que los contaron y habían 153. Entonces, en este momento dice que, ¿sabes qué? Que aunque habían 153 pescados grandes, dice la Biblia que su red no se rompió, lo cual fue otro milagro más. Esa red no se rompió. ¿Se acuerdan la primera vez? Parecía que se iban a romper y necesitaba ayuda. Esta vez no necesitó ayuda porque la red no se rompió. Ninguno de los pescados, 153, ninguno de ellos se salieron, ninguno de ellos se perdió. Eso solamente lo hace el Señor. Y en este momento, una vez que Jesús les preparó el desayuno con mucho amor, les sirvió a ellos, empieza a hablar con Pedro. Y Juan es el que nos cuenta esto. Le preguntó Jesús a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y la palabra que utilizó fue ¿me amas? Es el amor ágape, ese amor que solamente Dios tiene hacia nosotros, ¿verdad? Y las primeras 2 veces, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, con amor filial, ¿cierto? Y la última vez, ¿me quieres? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que te quiero. A mí me parece que la pregunta es, ¿me amas? Jesús dice, esto es lo que yo sé. Jesús le está preguntando porque sabe la respuesta. Yo sé que tú me amas. Y creo que Jesús le está diciendo, eso es todo lo que yo quiero hablar contigo. Pedro, eso es
todo lo que tenemos que hablar. Todo lo demás debes olvidarlo, tu propio pecado, tu propia decepción. Estamos aquí tú y yo, y tú me amas. Yo sé que me amas. Y Pedro comenzó a conocerse mucho mejor, ¿verdad? Y a decirse, ¿sabes qué? Me he confrontado con lo que no me he querido confrontar. Ahora me siento que toda esa valentía no era valentía, sino donde yo me escondía. Lo que yo me escondía para realmente esconder mi miedo y resolver las cosas. Siempre las he resolvido a mi manera. Él estaba lleno de dudas, vergüenza. ¿Y cómo le responde al Señor? Dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes las veces que te he fallado. Tú sabes cuáles son mis debilidades, que a veces parece que yo las quiero esconder como si fueran grandes fortalezas. Tú sabes todo lo que me ha pasado en la vida. Tú sabes todos mis hechos. Tú sabes mis pensamientos. Pero también sabes que te amo. Sí, te amo. No como mereces, pero te amo. Pero hoy sé que tú me amas más de lo que yo merezco. Jesús había resucitado y Él había hecho todo nuevo, ¿sabes? Yo le doy gracias a Dios por esta historia de Pedro porque nos ayuda a aquellos que después de haber conocido a Jesús le hemos fallado. Exactamente ese es lo que nosotros podemos aprender. El Señor no quería condenar a Pedro, sino restituirlo. Y exactamente eso es lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Pero más allá de todo eso, también el Señor lo confrontó con su llamado. El llamado seguía siendo el mismo y es el mismo llamado que el Señor hace a su iglesia. Finalmente, Pedro enseña que esta comisión de Dios a Pedro, por medio de Jesús, es para toda la iglesia. Y es por eso que la importancia de ese momento en el que Dios me permitió estar vestida de novia y entender de que realmente esta es la asignación que Dios tiene para nuestras vidas, aún cuando le hemos fallado, Él tiene un llamado para nosotros. Yo pienso que, ¿qué puede pensar una mujer que ha estado vestida de novia en el mar de Galilea, en el mismo lugar donde Pedro fue restaurado a su ministerio? Este incidente nos recuerda que el Señor no vino a condenarnos, sino a restaurarnos. Y finalmente Pedro nos enseña que esta comisión de Dios a Pedro, por medio de Jesús, es a toda la iglesia. Por eso es la importancia de este hecho para mí misma, de haber estado vestida de novia en este lugar donde Pedro es confrontado con su nueva asignación o con su asignación de parte de Jesús. Y igualmente después de ese divorcio que te conté, recuerdo ese momento de mi vida, que entiendo ahora que como Pedro le negaría así igualmente, yo no lo negué con mi boca, sino con mis hechos, con mis decisiones, pero me recuerda lo inmutable de su llamado, que su llamado es todavía para ti y para mí el mismo, ¿verdad? El de pastorear su rebaño. Por eso estoy aquí, por ese encuentro en el mar de Galilea. Y Pedro también nos habla de que esa comisión de él es para todos. Y yo estuve ahí en ese lugar y yo te puedo decir, es real, ese lugar existe y existe una capilla que conmemora este evento, porque la iglesia quiere recordar que ese mismo llamado es el mismo llamado que el Señor tiene para nosotros y para también los pastores y los ancianos. Yo lo voy a leer precisamente, Pedro lo dice, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 5, versículo del 1 al 4, lo puedes leer tú, pero voy a leer yo el versículo, dice, cuiden al rebaño que Dios les haga encomendado. Háganlo. Este es el mismo Pedro hablando. Pedro hablando ahora, dejándonos saber la asignación que él le está dando ahora a los ancianos de la iglesia. Dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con un buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Entonces es maravilloso porque aquí entonces el apóstol Pedro nos está pasando a nosotros esto que el Señor le pasó a él, que fue el de ser buenos pastores del rebaño del Señor. Y en Colosenses 1:22 vemos ahora el apóstol Pablo sí decir, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Entonces el Señor perdonó a Pedro, pero Pedro, ¿sabes? Pedro se perdonó a sí mismo. Y yo quiero que tú sepas eso. Tal vez tú has fallado, así como he fallado yo, como han fallado muchos. Pero, ¿sabes? Pedro, después de esto, después que el Señor lo perdonó, él tomó en serio su llamado. Lo podemos ver en la primera carta de Pedro a nosotros, aquí en las Sagradas Escrituras, pero también lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, encontramos a Pedro predicando a 3,000 personas, ¿verdad? Y
Jesús vino a rescatarnos en lugar de condenarnos o descalificarnos. Sabemos que el Señor vino no a condenarnos, sino a restaurarnos, pero también no solamente nos vino a llevar al cielo y bueno, ahora aquí en la tierra pues te quedas sentadita sin hacer nada. No, Él no vino a descalificarnos tampoco. El Señor no descalificó a Pedro. Y sabes que esto que hizo Jesús con Pedro no es algo único. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, vemos la vida de Aarón. ¿Tú puedes creer que Aarón, después de que Moisés, su hermano, haya bajado del monte con los 10 mandamientos, hayas encontrado a Aarón adorando a otro Dios que él mismo dejó y permitió que se creara, un Dios hecho de manos, de hombre? Sin embargo, el mismo Dios no lo descalificó y llegó a ser Aarón el sacerdote principal después de haberle fallado muy, muy feo al Señor. Así que no juzgues tu vida tú mismo por un solo incidente. Sé misericordioso contigo mismo, ve a la cruz, pide perdón, llévaselo al Señor. Autoconócete, conoce ahora cuáles son tus debilidades y que sea el Señor tu fuerza. Y después de haberle fallado, no te sigas juzgando, sino llévale al Señor ese incidente de tu pasado y Él te va a entregar un mejor futuro. Así que levántate más alto para el Señor, para su gloria, para su honra, que tú puedas sentir el brillo de la luz de Cristo en tu vida, las personas lo puedan ver y también la unción que Él te da para poder hacer el trabajo que te encomendó a ti y a mí. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, así que ahora recibe la bendición sacerdotal como se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Hola amiga, te saluda Rebeca Segebre y quiero invitarte a que adquieras mi nuevo libro, Las Señales de la Cruz. Es un libro devocional de 10 reflexiones que te ayudan a vivir en paz y sin temor por medio del trabajo de Jesús en la cruz. El libro te ayuda a mirar el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre la vida de Jesús, lo cual señala claramente lo que Jesús alcanzó a nuestro favor. Paz con Dios por medio de su perdón, propósito y significado al recibir su favor, bendiciones innumerables al caminar en su gracia. La cruz nos señala a Dios como Redentor del mundo y muestra su amor extravagante por la humanidad. Este libro contiene 10 historias que te llevan por un viaje geográfico a espacios que señalan el trabajo y el poder de la cruz de Cristo. Este libro incluye fotografías de mis viajes a lugares que señalan mi encuentro con el trabajo redentor de la cruz. Incluye ciudades como Moscú en Rusia, ciudades como Cartagena, Colombia, Éfeso en Grecia y varias ciudades en el precioso país de Israel, incluyendo la bendecida ciudad de Jerusalén. Te invito a que adquieras el libro Las Señales de la Cruz, 10 reflexiones para vivir en paz y sin temor. Únete a mi estudio bíblico de esta temporada y recibe en tu correo electrónico sesiones en vivo, audios devocionales cortos, oración y mentoría espiritual para tu vida. También recibes un calendario imprimible de las actividades del ministerio y cada semana recibes mi invitación para unirte a la sesión completa de oración y del estudio bíblico de la temporada. También recibes un descuento especial para ordenar tu libro de estudio y devocional en nuestra tienda Vive 360 Shop. Ahí en nuestra tienda también puedes encontrar camisetas, tazas y todo lo que tú necesitas para hacer tu devocional y pasar un tiempo especial con Dios cada día. Amiga, si estás en el área de Winston-Salem, en Carolina del Norte, te invito a que me acompañes en mi conferencia mensual. Así que nos vemos el 14 de mayo en Winston-Salem, Carolina del Norte. Ven y forma parte de esta poderosa conferencia llena de palabra de Dios para tu vida. Adicionalmente, vivirás la experiencia de la grabación en vivo de nuestro programa La Luz de la Mañana, que se transmite por radio, medios sociales y a millones de hogares por enlace televisión. Es una tarde de sábado donde estaré dictando 2 sesiones diferentes con un poderoso mensaje de las muchas enseñanzas que comparto contigo aquí en el programa. La entrada es gratuita, pero es necesario registrarte. La información está aquí en pantalla. Si no estás en Winston-Salem, tú puedes traer mi conferencia a tu iglesia local. Contáctanos para mayor información por email o WhatsApp en la información que está aquí en pantalla.